continuación. 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias de la Semana. Vamos a desarrollar los temas a continuación. El oficialismo logró imponer el proyecto del presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados. Escapando de la pobreza, el desempleo y la violencia del narcotráfico, más de 7.000 hondureños van en caravana caminando hacia los Estados Unidos. Nuevamente la Iglesia Católica se ve envuelta en disputas políticas al apoyar de manera explícita a los dirigentes sindicales. En un clima de alta tensión dentro del recinto y con violentas manifestaciones en las calles adyacentes, se aprobó el presupuesto 2019 en la Cámara Baja. Bueno, como veían ustedes recién en el gráfico, con 138 votos a favor, algo que era lo mejor que podía esperar el gobierno en cuanto a la cantidad de gente que le diera, de diputados que le dieran el voto afirmativo, se logró aprobar el presupuesto para el año 2019 en lo que se le llama la Cámara Baja, que sería la Cámara de Diputados. Ahora falta que este mismo proyecto pase a la Cámara de Senadores. Se dice que mediados de noviembre más o menos ya lo estarían tratando. El gobierno está apurado por hacerlo porque sería una buena señal para el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. Una buena señal en el hecho de que la institucionalidad del gobierno, que es justamente la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, confirma, aprueba lo que el gobierno en sí con el Ministerio de Economía quieren tratar con el Fondo Monetario Internacional y sellar, firmar ese pacto. Por supuesto, como ya ha ocurrido otras veces, ha habido disturbios, tanto dentro de la Cámara de Diputados como fuera. Por supuesto, los de afuera mucho más importantes, por la libertad de los mismos, por supuesto. Dentro de la Cámara de Diputados hubo rencillas, peleas, insultos de un grupo hacia el otro, hasta llegar al final prácticamente de la reunión, después de 18 horas de debate, a las 5 de la mañana se termina definiendo la votación con 138 votos a favor y 103 en contra. El problema más grave, primero que lógicamente la oposición quería que esta sesión fracasara. ¿Por qué? Porque le iba a convenir para luego presionar en algunos puntos en los cuales ellos no están de acuerdo. Yo creo que si lo analizamos todos, nadie está de acuerdo. O sea, yo particularmente tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos estos puntos tienen que ver con un presupuesto para el año 2019 que recorta gastos del Estado. No estoy de acuerdo en el hecho de que haya que hacerlo, pero por otro lado no parece haber otra solución, desgraciadamente, por un montón de factores. No le podemos echar solamente la culpa al gobierno anterior, que gran parte de la culpa la tiene, pero también hay factores internacionales, factores de las cosechas del año pasado de este año que fueron muy malas. Hay una serie de razones por las cuales el gobierno necesita aprobar el presupuesto de esta manera para que el Fondo Monetario Internacional le asigne los fondos que le garantizarían poder transitar todo el 2019 hasta la época de elecciones en octubre, las nuevas elecciones del año próximo, con tranquilidad, por lo menos en el ámbito económico.
¿Por qué digo que no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo en cuanto a los puntos en particular, porque son todos de recorte, recorte para la educación, recorte para las obras públicas tienen un 30% de recorte y la obra pública es la que mueve la mayor cantidad de trabajo en el país, cosa que el gobierno lo sabe, intentó hacerlo durante el año pasado y fines del anteaño, se reactivó la obra pública y después surge todo estos temas de la corrupción con los funcionarios y con los representantes de las obras públicas de la nación, todo eso también afectó, pero acá fundamentalmente tiene que ver que el presupuesto no alcanza, o sea, gastamos más de lo que generamos, así de simple. Uno a veces dice, administrar una municipalidad, administrar una provincia, administrar una nación, es como administrar una casa. No es así de fácil, es un ejemplo grueso simplemente que se da en el hecho de decir que si yo gano 10 pesos por mes no puedo gastar 18 porque en algún momento me van fiando esos 8, pero en algún momento me los piden, me piden los intereses y se me cae la estantería. Es lo que le está pasando al gobierno en este momento. Está muy endeudado, el Fondo Monetario Internacional le pone ciertos límites de lo que puede hacer y todos esos límites son, lógicamente, gastar menos para que en algún momento se logre que el Producto Bruto Interno, o sea, lo que generamos cada uno de los argentinos se globalice, digamos, en una cifra que sea superior a lo que gastamos. Mientras tanto, en este debate, el peronismo, parte del peronismo, sobre todo la línea más dura del kirchnerismo, hizo lo posible para que no se llevara a término la votación. Entonces también hubo disturbios dentro del recinto y fuera del recinto, que debe haber sido lo que ustedes más han visto por televisión o en las radios y en los diarios, los desmanes que se volvieron a producir en la plaza de los dos congresos, una plaza que ya la última manifestación había costado 30 millones de pesos arreglarla, ahora se volvieron a destruir bancos, se volvió a tirar piedras, a atacar a la policía y la policía a atacar a los manifestantes, en un entorno que termina siendo propicio para justamente aquellos que quieren desvirtuar la función del Congreso. ¿Por qué? Porque ya no se sabe si es que la policía reprime en forma exagerada, no lo sabemos nosotros, o sea, el pueblo en general, no logra saber si es que la reprimen en forma exagerada, pero por otro lado todos vemos gente encapuchada con gomeras, con lanzadoras de granadas caseras, y entonces usted dice, bueno, pero también la policía de alguna manera tiene que reaccionar. Pero por otro lado también nos enteramos que han detenido gente a 15 cuadras de donde era la manifestación. Está todo muy raro y eso no favorece al país y no favorece nuestra imagen que queremos dar al exterior, ya sea para aquellos que quieren quedar bien con el Fondo Monetario Internacional y con la banca internacional, como para decirles, este es un país tranquilo, estamos en democracia, estamos ordenándonos, vengan a invertir. Aquel que ve lo que ha pasado, tienen tantos lugares para invertir en el mundo, menos van a venir a un lugar donde es lío tras lío. Pero bueno, en sí, lo que se trataba y que logró el gobierno es que se aprobara en diputados el presupuesto para 2019. O sea, ahí vemos en imágenes los incidentes en la plaza, vemos lo de siempre, la gente con la mochila llena de piedras, bancos rotos de donde se sacan piedras para tirarle a la policía, y la policía que en algunos casos reprime con exceso también. Les decía entonces que nos espera un 2019 con un recorte de gastos muy amplio, muy amplio. Y si bien, por ejemplo, el de las obras públicas afecta al trabajo, que es tan necesario reactivarlo, los más tristes son aquellos que afectan a las jubilaciones,
los que afectan a la educación, fundamentalmente a la educación, porque todos los políticos se llenan la boca diciendo este país se arregla educando a la gente para que puedan decidir, para que vivan en democracia y demás. Bueno, sí, esto está bárbaro, es muy lindo, pero resulta que si los maestros no cobran, si están continuamente en paro y a su vez le sacamos, como se le va a sacar durante todo el 2019 y ya se le viene sacando a la educación y a la salud pública dinero del Estado para que pueda desarrollarse como corresponde, se va a hacer muy difícil. Evidentemente va a ser un año difícil en todo aspecto, tanto para el gobierno como para los habitantes que estamos tratando de sobrellevarlo de alguna manera a esta situación, de sobrellevarla con lo que podemos, acomodarnos como podemos. Tenemos que ser muy cautos en nuestros gastos, en desenvolvernos de una manera tal que nos permita respirar un poco hasta, la mayoría de los economistas dicen marzo, abril, que pueda haber una reactivación y con la tranquilidad de que con la erogación que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional esté el dinero para pagar los intereses, nos alejemos de un posible default, todo eso se verá qué es lo que pasa. Yendo en sí a la sesión de diputados, el kirchnerismo en los últimos minutos se retiró, no lo siguió parte del peronismo, parte de los peronistas que representan a las provincias, y tampoco lo siguieron los de izquierda que se quedaron en el recinto y votaron, de distintas maneras, a favor o en contra, pero no se retiraron. El kirchnerismo se fue con una razón que es para atenderla también, porque ellos pretendían de que se votara en forma particular cada uno de los temas. O sea, la ley del presupuesto son 136, me parece, ítems. Unos afectan a la educación, 10 o 20 afectan a la educación, otros a los jubilados, otros a las obras públicas y a toda la salud pública y a todos los gastos que tiene que hacer el gobierno. Entonces el kirchnerismo lo que quería era debatirlo uno por uno y ver si se podía haber alguna modificación de achicar algunos y de esos fondos pasarlos a otros. Bueno, por mayoría no se le permitió hacerlo, entonces se votó a la ley como una ley única, como una ley cerrada, la ley de presupuesto 2019. Ante eso el kirchnerismo se retiró de la sala y la votación terminó de esta manera como ustedes veían recién en el gráfico que le mostraban en pantalla, 138 a favor, 102 en contra. Ahora va a pasar a senadores a mediados de noviembre y veremos qué ocurre ahí. Ustedes el camino ya alguna otra vez se lo charlamos, de diputado pasa a senadores, senadores puede aprobarla tal cual va, puede hacerle modificaciones, en caso de que sea denegada, que en senadores no se apruebe, volvería a diputados y ahí empieza todo otro proceso que es largo y que el gobierno, por supuesto, no quiere que esto se alargue más porque es el presupuesto para el año próximo y ya estamos prácticamente a 2 meses de fin de año. Así que bueno, vamos a ver el mes que viene, mediados de noviembre, se trata en senadores y lo vamos a seguir como hemos hecho en este caso en diputados. Vamos al segundo tema de hoy. Luego de recorrer miles de kilómetros a través de Honduras y cruzando Guatemala, los emigrantes ya entraron a México, pero aún le faltan 4.500 kilómetros para llegar a la frontera de Estados Unidos. Bueno, este realmente es un tema trágico, lamentable, un tema de que cuando hablamos así de éxodos, como está ocurriendo en este caso, y más cuando los tenemos tan cerca, que son hermanos latinoamericanos, si bien por supuesto no tendríamos que hacer esa distinción porque son todos seres humanos, pero son éxodos que están pasando en zonas de África, en zonas del norte de los países de Medio Oriente, en ese caso se están yendo por la guerra, por el ISIS, por el EL y tantas otras organizaciones que están en combate en Siria. Bueno,
ahora nos ha tocado mucho más de cerca y por una razón que felizmente no es la guerra, pero sí que tiene que ver con la muerte. Y en este caso estamos hablando de la emigración de casi 7.000 ciudadanos hondureños que pretenden llegar hacia la frontera de Estados Unidos. Han iniciado un camino que lleva 4.500 kilómetros a hacerlo, porque han cruzado las fronteras con los países limítrofes dentro de los lugares que les era más fácil hacerlo y que no había que hacer migración y que era lo que ellos no querían hacer. El hecho de Honduras pasar con Guatemala no necesitan hacer emigración por un convenio que tienen entre los dos países, pero sí con México. Sin embargo, la presión fue tanta y 7.000 personas en caravana por la ruta, con chicos, con abuelos, haciéndolo a pie, con algunas camionetas, pero se veían las imágenes en forma muy ordenada, con gente con chalecos que los identificaba y que en lo largo de ese recorrido, ahí vamos a ver en imágenes cuál es el recorrido que han hecho, porque han salido desde el norte de Honduras, de San Pedro Sula, y ahí se va marcando en rojo, en imagen como ustedes lo ven, no han cruzado a Guatemala por el límite más cercano, que hubiera sido cerca de San Pedro Sula, sino que se han venido casi cerca de El Salvador. Entonces eso le ha llevado un recorrido mucho más grande de lo que realmente tendrían que haber hecho. Actualmente ya están en México. México terminó abriéndole las puertas de la frontera y están tratando de convencer a mucha de estos migrantes a que formalicen un papeleo como para que algunos se puedan quedar en México y que algunos puedan pasar a Estados Unidos. Lo que pasa es que es prácticamente imposible. Un trámite para entrar a Estados Unidos lleva como mínimo 45 días. Cuando son trámites así en forma individual, imagínense cuando lo hagan 7.000 personas juntas, familias, con chicos. ¿Dónde van a estar mientras tanto? ¿Dónde están acampando? A la vera de la ruta. En algunos lugares consiguen apoyo, perdón, consiguen apoyo de las ciudades por donde van pasando, de las autoridades locales, que le permiten acampar en algunos lugares con ciertos servicios. Pero son 7.000 personas. Es muchísima gente a la cual hay que darle ayuda, hay que darle comida, y al mismo tiempo se le van sumando de cada país por el que van pasando gente que también está disconforme de lo que pasa en su país, que la están pasando muy mal, y se van sumando a la caravana, tanto de Guatemala, recordemos que ellos salieron de Honduras, pasan por Guatemala y pasan por México, y se le han ido sumando guatemaltecos y mexicanos que quieren entrar a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos ya dijo, blindó la frontera y mandó el ejército a reforzar las fuerzas naturales que tiene Estados Unidos, ya todos lo saben, hasta los paredones y las murallas que separan la frontera en algunos lugares de Estados Unidos y México. Trump sigue con su tesitura de seguir haciendo la muralla que dividiría todo el límite entre México y Estados Unidos, y con más razón en este momento en que en Estados Unidos se están por desarrollar unas elecciones que, para simplificarlas, se le llaman elecciones primarias. Sería un tipo como las PASO nuestras. Es como que le toma el pulso al gobierno y a la oposición al mismo tiempo en este tipo de elecciones. Van a ocurrir ahora en Estados Unidos. Entonces, Trump ha sido siempre muy fuerte y contundente en su posición en contra de los inmigrantes. Este caso le cae como anillo al dedo para reforzar su posición. Una posición que es deshumanizada, pero que hay mucha gente en Estados Unidos que, como en tantos otros países, pasa también en Alemania, pasa en Francia, pasa en Italia, que cada vez están más en contra de la cantidad de inmigrantes que le llegan
y que le quitan los trabajos a los nativos del lugar. Toda una historia que merecería otro capítulo aparte, porque en Europa primero los aceptaban con los brazos abiertos, 40 años atrás, porque si había que destapar una cloaca, ni un francés, ni un español, ni un italiano lo quería hacer. Entonces iba un etíope o cualquier africano que cruzaban y los aceptaban libremente porque hacían los trabajos más denigrantes, o barrer calles o algo así, que no son denigrantes porque ningún trabajo denigra, pero son trabajos que nadie los quería hacer de ellos. Bueno, ahora se dan cuenta de que lo que permitieron en su momento, hoy se les vuelve en contra, se les hace muy difícil mantener esa cantidad de gente que ya son ciudadanos de ellos, son franceses, son italianos, son españoles, tienen hijos, ya tienen nietos de los que se han afincado en primer término. Estados Unidos también tiene el mismo tema con los mexicanos, con los panameños, que se quieren ir sobre todo a la zona que se habla más español, en la zona de Miami, en la zona más cercana a la frontera con México. Ahora, el análisis es ¿por qué se quieren ir de Honduras? Bueno, en Honduras se están muriendo de hambre, muchos de ellos, como muchos venezolanos han venido a Argentina o se quieren ir a otros lugares, a distintos países. Falta trabajo, el gobierno, si bien es un gobierno democrático, ha llegado a un segundo mandato con una transformación de la, bueno, ya a nosotros no nos tiene que asustar, de su constitución, permitiendo un segundo mandato, con elecciones no muy claras, que no fueron controladas por las Naciones Unidas, y hay falta de trabajo, desnutrición infantil, y la gente quiere emigrar hacia el famoso sueño americano, que tristemente es muy difícil que se les cumpla, a pesar de la pesadilla que les lleva estos 4.500 kilómetros desde su lugar de salida hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, porque lo más probable es que no los dejen entrar. O sea, es 99% de seguridad que no los van a entrar. Entonces van a tener que ir desparramando por los lugares que han pasado de México. México tampoco está, wow, qué bárbaro, qué divino vivir en México. Pero en Honduras lo que más le preocupa arriba de todos estos problemas que les nombré recién, de falta de trabajo, de poca asistencia social, de un gobierno corrupto, es la cantidad de muertes que hay de las bandas de narcos. Las bandas de narcos se están peleando el territorio de Honduras en las ciudades principales. Llega a haber más de 140 muertos diarios. 140 muertos diarios. ¿Cómo pasa, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en México? También entre las guerras que se producen de las maras, que se les llama así, maras, quizás ustedes lo hayan visto en alguna película, son aquellos que se identifican por los tatuajes que llevan, están tatuados en las espaldas, los brazos, la cara. Cada mara tiene sus propios tatuajes que lo identifican. Esas organizaciones viven del narcotráfico y esas organizaciones son las que tratan de lograr espacios dentro de Honduras, dentro de México, y las guerras que se producen entre ellos son las guerras que matan inocentes, y a su vez la pobreza que hay hace que muchos de los lugareños participen como mulas, o sea, llevando droga de un lado para el otro, porque no tienen otra forma de subsistir. Empiezan haciendo eso y luego terminan muchos siendo consumidores y otros muriendo por eso, o muriendo en las guerras de guerrillas que se producen en los barrios. Dicen que es, yo por supuesto no lo he visto, no he vivido ahí, pero dicen que es increíble, cuando llega la noche, los enfrentamientos que se producen, que es la hora cuando se empieza a distribuir la droga, los enfrentamientos que se producen entre estas maras, estos grupos que se disputan zonas de distintos lugares. Algunos son jamaiquinos, algunos son hondureños,
hay otros que son cubanos, hay otros que son guatemaltecos, y cada uno forma su grupo y quiere tener su zona, pero eso, fíjense en la ironía de esto, porque la distribución de esa droga no es para el consumo de Honduras, que es un país chico, es el tráfico que va a Estados Unidos, o sea, al mismo lugar donde ellos quieren ir. Es el mayor consumidor. O sea, todo lo que nosotros vemos sobre droga, tanto en nuestro país, hay mucho consumo interno, pero tanto en nuestro país como en toda Sudamérica, la mayoría de esa droga, más del 20% de la población de Estados Unidos, consumen droga. Y estos países están pagando con su vida, con la vida de sus habitantes, como pasa en Bolivia con la producción, como pasa en Perú y como pasa en casi toda América, para abastecer el consumo de los norteamericanos. Consumo que se provee de toda Sudamérica y que va por distintas vías, y de ahí a Europa también, o desde los países centroamericanos. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre cuando lleguen a la frontera con Estados Unidos. Ojalá haya una ayuda humanitaria que les permita acomodarlos a la mayoría de esta gente, que le dé una salida, como les digo, humanitaria, que la merezcan, que puedan conseguir adecuarse, ubicarse y desarrollar su vida en paz y en tranquilidad, que es lo que no tienen en su país y por lo cual emigran. Comparemos un poco, a pesar de que no estamos en nuestras mejores épocas, comparemos un poco lo que vivimos en nuestro país y con lo que se vive en muchos países, en muchos otros países. Vamos a un breve corte y ya tocamos el tercer tema de hoy. Una actitud que ha sembrado descontento en el gobierno de Cambiemos y también en altos cargos eclesiásticos. La misa en Luján marcó un nuevo distanciamiento entre el gobierno y la iglesia. Bueno, este ha sido un tema de principio de semana porque el domingo pasado se desarrolló en la Basílica de Luján, provincia de Buenos Aires, una misa que, de acuerdo a los dichos de la misma iglesia, no se podían oponer al pedido que hicieron varios gremios de hacer una misa pidiendo por pan, paz y trabajo. La misa se realizó, fue muchísima gente, hubo una convocatoria muy grande que era lógico que así fuese, porque la situación, como les explicaba anteriormente, en nuestro país económicamente se está pasando por un momento de mucha urgencia y hay mucha gente que necesita reforzar su creencia en que esto va a mejorar de alguna manera. En este caso, aquellos que son católicos lo hacen pidiendo a quien crees que le va a dar una mano y le va a ayudar, en este caso, en la iglesia y a sus santos y a quien ellos realmente creen. Hay mucha devoción ante la necesidad también, desgraciadamente los seres humanos nos acordamos muchas veces de pedir en aquello que creemos o a aquellos que creemos cuando las papas queman. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es que la foto, digamos, de esta misa fue la de Moyano, que movilizó al gremio de camioneros, uno de los gremios más grandes de la República Argentina, o por lo menos con más poder, el más grande de empleados de comercio, pero de afiliados me refiero, pero con mucho poder, como es el de camioneros, y cuando estaba en el ojo de la tormenta en que estaban siendo investigados todos los Moyano, padre, Hugo y los dos hijos, pero Pablo fue el que más estuvo, digamos así, en los medios a raíz de el pedido que había hecho un fiscal de detenerlo por la reventa de entradas truchas del Club Independiente, o sea, nada que ver con el gremio de camioneros.
Bueno, esta movilización que se hizo a favor de Pablo Moyano, después el juez decidió que no se lo detuviera, el fiscal está apelando, ese tema ya lo habíamos tratado la semana pasada. El de ahora es que toda esa movilización se volcó hacia una figura que los respaldara, en este caso la Iglesia Católica. Muchos de los altos jerarcas de la Iglesia Católica no están de acuerdo, sí de acuerdo por supuesto en que se hiciera la misa, en una misa pidiendo por estos 3 ítems, paz, pan y trabajo, pero no que fuera la foto de los Moyanos justamente que están cuestionados de varios frentes y por la justicia, no es una cuestión de persecución, o sea, sus temas tendrán que arreglarlo ante la justicia, si son inocentes, en buena hora, allá ellos y seguirán adelante. Pero acá no tiene nada que ver la malversación de fondos, de venta de entradas truchas del Club Independiente, con un apoyo que tácitamente le está dando la Iglesia en una manifestación de estas características. Porque mucha de la gente que fue pidiendo por estos 3 puntos de paz, pan y trabajo, seguramente no están de acuerdo con los camioneros, con los moyanos y con el sindicalismo en general. Fueron a pedirle a la institución, a su institución, que es la Iglesia Católica, que los ayudara en rezos, en pedidos, y se terminó tergiversando este pedido, llevándolo hacia la necesidad de apoyo político que tenía el grupo Moyano en este caso. Y eso fue lo que en esta semana se conoció en todos los medios y se cuestionó también. Dentro de la misma Iglesia también está cuestionado. Bueno, vamos a ver cómo siguen todos los temas. Este domingo a nivel internacional, este domingo se vota en Brasil. Bolsonaro parece ser el candidato que tiene más posibilidades porque lleva más de 10 puntos de ventaja a Haddad, que es su perseguidor, digamos así, en captación de votos. Así que seguramente la semana que viene, con las elecciones ya finalizadas, vamos a desarrollar ese tema. Muchas gracias por su atención, les agradezco y los espero el próximo viernes, nuevamente en otro programa de Noticias de la Semana, vistas desde San Francisco. Muchas gracias.